Hola, muy buenos días a todos. Damos inicio formal entonces a esta sesión del día de hoy. Como la invitación se los indicaba, la sesión de hoy está orientada a hablar todo lo relacionado a lo que tiene que ver con facturación electrónica en sus últimas novedades. Hoy nos acompaña para esta sesión Argenis Blanco de la empresa Factory HK, que es nuestro proveedor y aliado estratégico para todo el tema de lo que es facturación electrónica. Quienes habla Manuel Enciso, que va a hacer aquí el rol como de su moderador, canalizando sus inquietudes precisamente en el correo que ustedes ven en pantalla, aprendiendo con ICG, @icg.com.co. En la sesión de hoy vamos a tocar varios temas relacionados con factura electrónica. Va a ser una sesión un poco más con un componente, digamos, teórico, de bastantes temas que pueden, digamos, salir de esa situación. Por eso es importante que las preguntas que vayan surgiendo durante la sesión las vayan enviando directamente al correo, ya que tendremos un espacio exclusivo para resolver preguntas en vivo y en directo. Como objetivo de esta sesión, lo más importante, y creo que está inclusive citado en el correo de la invitación, es que conozcamos a la fecha, en este momento, los aspectos más relevantes con lo que tiene que ver con factura electrónica. Más aún porque ya estamos hablando del modelo de validación previa. Estamos también tomando en cuenta que ya hay unas fechas nuevas a tener en cuenta. Es importante igual también conocer técnicamente en qué estamos actualmente como ICG y cómo vamos a proveer o dar cumplimiento a fechas y a requerimientos, pues obviamente estipulados por la DIAN. De eso voy a hacer es un barrido completo, un refresh completo de en qué estamos, hacia dónde vamos, y la idea es que todos los asistentes tengan muy claro este modelo, cómo está funcionando, Factory, cómo está preparado para este tipo de situaciones, ICG como empresa a nivel de tema post, a nivel de manager, cómo está preparado, y estemos todos unificados en este tema. La temática, vamos a ver básicamente aspectos de lo que es facturación electrónica, contemplando de que muchos de los asistentes de esta sesión posiblemente es su primera experiencia como con este tipo de temas. Vamos a mirar un poco en lo que tiene que ver con los esquemas de factura electrónica, porque seguro algunos ingresaron en algunas sesiones pasadas donde se hablaba mucho del modelo de validación posterior, que vamos a tocar los temas ya lo que tiene que ver con la validación previa. Vamos a hablar un poco con unos temas de quienes están obligados a emitir factura electrónica, y es uno de los puntos más controversiales porque muchos, entre comillas, se maneja como en el medio de que yo como soy facturación post, eso no aplica para mí en este momento. Vamos a mirar hasta qué punto de vista es cierto eso y legalmente, digamos, que nos puede incurrir ese tipo de situaciones. También vamos a dar un barrido y a pasar a mirar las opciones para hacer, para facturar electrónicamente, qué alternativas se están dando en este momento, cuál es el protocolo, qué toca hacer, el paso a paso. Hablar un poco del tema de lo que son certificados digitales, documentos equivalentes y lo que implica hacer recepción de facturación electrónica. Y pues obviamente hablar un poco del tema de ese marco legal, de la normativa, para que, insisto, estemos todos obviamente unificados. Voy a darle paso en este momento a Argenis y con los buenos días te saludo, para que entonces nos compartas toda esa temática y esos temas que para todos es bastante importante. Muy buenos días, Manuel. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de comentarles acá en vivo, pues, todos los aspectos relacionados con la facturación electrónica, ¿bien? Como muy bien comenta Manuel, pues la idea es hoy dar un repaso acerca de todos los procesos que hoy día llevamos a cabo en cuanto a este nuevo esquema de facturación electrónica que se llama validación previa. Bien, es importante al principio que conozcan un poco acerca de la compañía. De Factory HK, primero y principal, ya es un proveedor tecnológico completamente autorizado por la DIAN, ¿bien? De hecho, fuimos de los primeros proveedores tecnológicos autorizados por allá en el año 2017, cuando salieron todas estas resoluciones de autorización de proveedores tecnológicos. Bien, entonces,
nosotros ya, digamos que tenemos la experiencia desde un principio acá en Colombia de lo que ha sido todo este modelo de facturación electrónica. Nos ha ayudado mucho todos los 15 años de experiencia que ya tiene la empresa en el desarrollo de soluciones de control fiscal. Bien, principalmente pues hoy nos vamos a abocar a hablar de lo que es la factura electrónica, que es lo que va a regir aquí completamente en Colombia, pero sí es importante que sepan que nosotros en ese esquema o en ese modelo de control fiscal ya tenemos aproximadamente unos 7 años de experiencia, empezando en México. Bien, México incluso es uno de los países de lo que es habla hispana, pues Latinoamérica y Centroamérica, que más tiempo tiene en este proceso de facturación electrónica, y nosotros prácticamente nacimos de allá con la factura electrónica. Bien, ya después de allí implementamos ese mismo modelo en países como Perú, Ecuador y actualmente Colombia. ¿Por qué menciono esto? Porque actualmente la DIAN está copiando prácticamente el modelo de todo lo que sucedió en Perú, o todo el proceso como lo lleva Perú, específicamente la SUNAT. Entonces, para nosotros no ha sido ni sorpresa, ni absolutamente nada nuevo este modelo que la DIAN está llamando validación previa, porque así ya lo venimos manejando en México y justamente así es que se maneja en Perú. Entonces realmente para nosotros no ha sido ningún tipo de cambio drástico o algo que tendríamos que desarrollar desde un principio, ¿sí? Ya nosotros tenemos toda esta experiencia y es importante acotarla porque principalmente pues no venimos a inventar con ustedes. Ya realmente acá en Colombia tenemos aproximadamente unos 6.000 clientes que en este momento están muchos ya iniciando con facturación electrónica en validación previa. Alrededor de 300 clientes ya están en ese nuevo modelo, facturando ya en vivo con la DIAN. Hay otros más, unos 500, 600 clientes que están todavía con el modelo anterior. Ya todos ellos tienen una fecha para cambiarse al nuevo modelo de validación previa. Y el resto de clientes están todos ya pues como implementando todo este nuevo modelo, debido a que pues como sabemos, el proceso de masificación de la factura electrónica no ha sido pues del todo, vamos a decirlo, continuo, ¿no? Han habido pues como cortes en el proceso por parte de la DIAN, y la idea es explicarles hoy pues justamente eso, qué ha sucedido con todos esos tiempos que tenemos hoy día y a quienes aplica sobre todo la nueva factura electrónica. Bien, primero y principal pues vamos a explicar lo que es la factura electrónica para ya entrar en detalle y en tema real de lo que es lo que venimos a tratar hoy. Bien, fíjense que la factura electrónica realmente acá no viene a cambiar ningún tipo de concepto. La factura electrónica es exactamente el mismo documento de lo que entendíamos una factura anterior, bien sea en papel o bien sea una factura que se enviaba por correo electrónico, por computador. Es un documento que soporta la transacción, la compra, la venta de un bien o servicio. Bien, entonces si se dan cuenta, la factura electrónica es exactamente lo mismo porque tiene el mismo concepto. Lo que cambia es que ahora la factura electrónica se tiene que estructurar en un archivo XML. De hecho, ya lo que son contadores conocen muy bien este tipo de archivo XML, porque ahí pasan todo lo que es medios magnéticos y otro tipo de información relacionada pues a impuestos a la DIAN, ¿cierto? Entonces, en ese XML, de ahora en adelante, la DIAN exige que se estructure la información de la factura. Cuando yo hablo de la información de la factura, simplemente estoy hablando de los datos que ustedes ya hoy día tienen, de los datos que ustedes hoy día ya conocen, que son los datos del cliente, los datos de ustedes como contribuyentes o como facturadores, datos del producto, impuestos que van en la factura, retenciones, si aplican retenciones y van de manera informativa en la factura, fecha de la factura, los datos de la resolución, fecha, vigencia, etcétera. Bien, entonces se dan cuenta, pues ahora hay que estructurar toda esa información en un XML, tal como lo ordena la DIAN, a través de una estructura que la DIAN impuso, y nosotros cumplimos con estructurar toda esa información en ese archivo para enviárselo a la DIAN en tiempo real. ¿Qué pasa con el nuevo modelo? La única forma de yo poder entregarle al cliente en sus manos o en el correo electrónico la factura electrónica es siempre y cuando la DIAN ya haya validado completamente esa información. Entonces el proceso quedaría de la siguiente manera. Sale la factura desde ICG,
todo lo que tiene que ver con la información de la factura, que ustedes tienen allí productos, servicios, clientes guardados en ICG, viaja esa información del manager, puede ser, o del front, viaja la información a la plataforma de Defactory HK. Cuando esos datos llegan a Defactory HK, nosotros construimos el XML e inmediatamente se lo enviamos a la DIAN con todos esos datos que ustedes enviaron. En lo que la DIAN realiza la validación y aprueba la factura, entonces en ese momento es que se le puede enviar, bien sea, como dije anteriormente, bien sea a través del correo electrónico donde le va a llegar el XML y el PDF, o bien sea de manera física. Bien, recordemos que en el proceso de factura electrónica existen esos dos tipos de entrega de la factura electrónica, a través de medios electrónicos, correo electrónico o de forma física. Es decir, ustedes tienen la posibilidad en tiempo real de tomar el PDF que se genera de esa factura, imprimir el PDF y entregárselo en físico al cliente. Entonces, eso para casos en donde muchos de ustedes seguramente están pensando, oye, si tengo una persona acá mayor o una persona que simplemente no tenga correo electrónico o no me quiera dar el correo electrónico, ¿cómo se le entrego? Ah, bueno, perfecto. Imprime el PDF y se le entrega en físico. Y así se resuelve, ¿bien? Lo importante es que el cliente siempre, de alguna manera, tiene que tener el soporte de su factura, de sus compras, ¿bien? Eso es lo más importante, pues. Ahora, hablemos un poquito de lo que es la validación, o mejor dicho, estos cambios de normativa que han existido en el proceso de facturación electrónica. Antes, desde el año 2015 incluso, cuando nació la factura electrónica en Colombia con mayor fuerza, a través del decreto 2242, se habla de un modelo de factura electrónica que se llama validación posterior. Bien, esa validación posterior consiste en que yo generaba la factura electrónica igual como la estamos generando hoy día, pero había una gran diferencia, y es que yo se le entregaba como proveedor tecnológico, o nosotros se le entregábamos a la DIAN y al cliente al mismo tiempo. Así como salía la factura electrónica para la DIAN, de la misma manera salía la factura electrónica hacia el cliente. Bien, ¿eso qué ocasionaba? Que si yo generaba la factura número 25, por poner un ejemplo, yo le entregaba tanto a la DIAN como al cliente al mismo tiempo la factura 25. Supongamos que ese cliente ya me pagó la factura, yo contabilicé, el cliente contabilizó, pagamos impuestos de la factura y se hace todo el proceso normal de lo que es la facturación y el pago, ¿cierto? Se puede dar el caso, o se podía dar el caso en ese modelo, que la DIAN 5 días después o 10 días después rechazar ese documento número 25. Entonces el cliente en estos efectos me pagó una factura que no existe en la DIAN, yo pagué impuestos de una factura 25 que no existe en la DIAN, y ya se podrán imaginar pues los problemas que eso ocasionaba a nivel interno de cada empresa, tanto del cliente como de ustedes como facturadores, ¿no? ¿Cómo se resolvía ese inconveniente? Bueno, yo le tenía que llamar al cliente, decirle que esa factura que él me pagó 5 días atrás o 10 días atrás fue rechazada por la DIAN, y que me permitiera generar una nueva factura con una nueva numeración, sustituyendo la 25 que rechazó la DIAN. Entonces, en este sentido, supongamos que yo 10 días después ya voy por la factura número 50, entonces le daba al cliente la factura número 51, pero sustituyendo la 25 que rechazó la DIAN 5 o 10 días atrás. ¿Bien? Entonces, el cliente generalmente pedía nota de crédito o devolución o anulación de su factura 25, porque, oye, me estás entregando otra, y resulta que yo no podía anular esa factura 25 porque sencillamente no existía en la DIAN. Entonces, la DIAN, viendo esos problemas y muchos otros, pues ocasionados a raíz de ese modelo antiguo, genera lo que es en este año 2019 el modelo de validación previa. E incluso desde febrero ya tenemos o teníamos los anexos técnicos de lo que iba a ser este nuevo modelo. Estábamos esperando más que todo, era toda la parte de reglamentación que se dio con las resoluciones que salieron más tarde, ¿bien? Esa validación previa, como su nombre lo indica, y como ya yo les había comentado, se genera la factura electrónica, primero se le entrega a la DIAN
y una vez que la DIAN dé el visto bueno de que esa factura ya está completamente validada, ahí sí se la puedo entregar al cliente. Antes no. Básicamente, señores, ese es el gran cambio que representa pasar del modelo de validación posterior al modelo de validación previa. De repente suena muy sencillo de la forma que se lo estoy explicando, pero eso a nivel técnico conlleva un trabajo de varios meses, incluso años, ¿ok? Para poder cambiar a este nuevo modelo, porque es un cambio de plataforma bastante fuerte. Gracias a Dios, pues nosotros tenemos bastante experiencia en este ámbito, sabemos lo que es la validación previa, ya lo hacemos en otros países y el cambio no fue tan fuerte para nosotros. De hecho, en este momento estamos considerados pues como en algún pues lugar especial dentro de estos proveedores tecnológicos, porque somos de los pocos que ya tienen una cantidad importante de clientes facturando ya en vivo con este nuevo modelo de validación previa. Y eso es muy importante acotarlo, ¿bien? Para que vean algunas diferencias rápidamente de lo que es la validación posterior y la validación previa, acá está este cuadro para que lo puedan observar, lo puedan leer en detenimiento. Igual yo les voy a decir los puntos como más importantes. Los primeros 4 puntos, digamos que son uno de los más importantes en este nuevo cambio. El primero ya se los comenté. En validación posterior el documento es enviado al cliente y luego validado por la DIAN, porque se entregaba al mismo tiempo. Ahora, con validación previa, el documento primero es validado por la DIAN y luego enviado al cliente. En segundo punto, si el documento era rechazado por la DIAN en validación posterior, se emitía otro documento con otra numeración. En validación previa, si el documento es rechazado por la DIAN o no es validado por la DIAN, el documento se puede corregir y mantiene la misma numeración. Es decir, yo hago la factura 25, si la DIAN detecta que hay algún tipo de inconsistencia con ese documento, me permite revisar ese documento, hacer las correcciones que tengo que hacer y volver a enviar ese mismo documento con el mismo número y así no agoto un consecutivo, ¿bien? Y la DIAN, digamos que ya haciendo las correcciones, aprueba, si es del caso, la factura. Mucho cuidado allí porque una factura que ya sea validada, que ya esté 100% validada por la DIAN, ahí sí no la voy a poder cambiar, ¿de acuerdo? Es decir, la DIAN me va a permitir hacer correcciones del XML de la factura electrónica siempre y cuando no haya pasado las validaciones. Pero si ya las pasó, no puedo tocar más ese documento. El ejercicio normal es, si hay un error en la factura o si el cliente simplemente rechazó la factura porque una sencilla, no era su documento, me equivoqué en el número del NIT, entonces tengo que generar nota de crédito de esa factura electrónica, anulo esa factura electrónica con la nota de crédito y le genero una nueva factura, ¿bien? Obviamente con otra numeración. Entonces, esa es la forma como de realizar la reversión de un documento que sí fue aceptado por la DIAN, ¿de acuerdo? Tercer punto, antes se realizaban 8 validaciones del XML, ahora se realizan más de 250 validaciones de ese XML. Ahí está el gran impacto, la explicación del gran impacto que tiene pasar de un modelo a otro a nivel técnico, bien, sobre todo. Este punto cuarto, yo creo que es uno de los más importantes porque antes todo lo que tenía que ver con descuentos generales de la factura o incluso las retenciones afectaban la base imponible o afectaban como tal el monto total de la factura también. En este momento no. Con validación previa, lo que son retenciones no modifican el valor total de la factura. La factura siempre va a ir base imponible más IVA o más impuesto igual total de la factura. Las retenciones van simplemente como información. Yo puedo colocar retenciones en la factura, pero van como información. Bajo ningún concepto se puede descontar de la factura o se puede restar las retenciones del monto de la factura. Eso ya lo hará en temas prácticos la persona que va a pagar esa factura, que va a agarrar el monto total, resta las retenciones que están allí de la información y hace el pago como tal de ese valor, ¿bien? Pero en la factura siempre va el monto total, ¿bien? Digamos que esos son puntos, los puntos como más relevantes de este nuevo proceso de lo que es el cambio de validación posterior a validación previa. Ahora,
¿Qué campos como tal debo tener en cuenta? Aquí apenas les traigo unos pocos, ¿ok? Para que ustedes se den cuenta de cuáles son los nuevos campos, por ejemplo, e incluso cuáles son obligatorios que está exigiendo la DIAN en este momento. Digamos que son datos siempre básicos, tanto del cliente como de ustedes, pero sí quiero que enfocarme en unos campos principales. Por ejemplo, uno de ellos está donde, si vemos los asteriscos en la columna que está a mano izquierda, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Vemos que solicita el país, pues ese campo no es nada nuevo y no es nada complejo, pero veamos el que está justamente arriba, el que dice zona postal. Ese tipo de datos ahora es completamente obligatorio tenerlo para poder generar una factura electrónica. Generalmente las personas no conocen la zona postal o el código postal de donde viven o donde está el domicilio fiscal de la empresa. De ahora en adelante, señores, hay que aprenderse eso o utilizar aplicaciones que hay en internet para buscar esa zona postal y poder colocarle la factura a la hora de facturar. Bien, entonces, esto es uno de los grandes cambios. Adicionalmente, y no está acá en esta diapositiva, también la DIAN está empezando a exigir dentro de la factura, y de hecho ya es obligatorio, colocar el detalle tributario de los clientes. Cuando hablo de detalle tributario, hablo de tipo de impuesto al que está sometido tanto el cliente como ustedes, llámese impuesto de valor agregado, impuesto nacional al consumo, retención sobre ICA, retención sobre venta, impuestos de alcaldías o no recuerdo bien cómo es el término, y todo ese tipo de detalles. Es obligatorio colocar esa información allí en la factura electrónica. Otro dato que hay que colocar de manera obligatoria, las responsabilidades que aparecen en el RUT. Todas sus responsabilidades fiscales también deben estar almacenadas o guardadas allí en la información a la hora de facturar, tanto de ustedes como del cliente. Y por último, las actividades económicas. Con estos 4 campos ya ustedes ven pues el nivel de detalle que hay que tener en la factura para poder realizar la factura, valga la redundancia. Bien. Ahora entremos pues en marco legal de lo que es realmente lo que ha sucedido con todos estos cambios y dónde están estandarizados o reglamentados como tal. Lo primero que sale es la resolución 20 en marzo del 2019 y aquí lo más importante es el manejo de objeción de justamente lo que comentaba Manuel hace un momento, que decía, bueno, yo como tengo facturación post, entonces no me aplica la factura electrónica, o sencillamente yo como soy régimen simplificado, que todavía lo dicen, a pesar de que ya no exista como tal el régimen simplificado, simplemente ahora es no responsable de IVA, pues por eso no me toca facturar electrónicamente. O también uno escucha mucho, es que mi facturación es muy pequeña, yo hago solamente una factura, y así sucesivamente, pues uno escucha muchas cosas, ¿no? En esta resolución 20, en el artículo 2, se explica perfectamente los grandes grupos a nivel general, digamos a grandes rasgos de lo que deben generar factura electrónica. Primero, los responsables del IVA. Bien, eso no es sorpresa para nadie, ya todos esperábamos que ese grupo era de los primeros que tenían que empezar a facturar. Segundo, los responsables del impuesto nacional al consumo. También lo conocíamos porque de hecho estos dos que están acá pues designados o seleccionados, son 2 grandes grupos que ya incluso vienen desde el año 2016 con el nacimiento de la reforma tributaria. Bien, entonces esto no es sorpresa para nadie. Yo creo que la sorpresa está en el numeral número 3 y voy a leer textualmente para que no quede ningún tipo de inquietud o duda, ¿sí? Dice, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera. Y mucho cuidado con lo que viene, independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la DIAN. Entonces, señores, aquí es donde vemos perfectamente quiénes son los que tienen que generar factura electrónica y fíjense que dice, independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes. Si usted es contribuyente y tiene calidad de comerciante o ejerce profesión liberal, le toca facturar electrónicamente. Si usted no es contribuyente, lo que era el antiguo régimen simplificado, persona natural, como lo quieran ver, también debe facturar electrónicamente, así tenga calidad de comerciante, o perdón, si tiene calidad de comerciante o ejerce una profesión liberal. Bien, entonces fíjense que allí
no se discrimina absolutamente a nadie dependiendo de su modelo de facturación. Allí no dice que si usted tiene POS no factura, allí no dice que si usted tiene tantos ingresos no factura, no señor. Ahí está englobado el 100% prácticamente de las personas que tienen esta condición, que sean comerciantes, que ejerzan profesión liberal o presten servicios pues inherentes a estas. Bien, en ese mismo numeral tercero está la excepción en la última línea y dice, con excepción de los sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente. Entonces, ¿quiénes son los que no tienen que generar factura electrónica? Aquellos sujetos que no están obligados a expedir factura o documento equivalente, y eso está establecido perfectamente en el estatuto tributario. Ya ustedes con contadores, revisores fiscales y demás determinarán quién es ese grupo de personas que no está obligado a pedir factura. Yo conozco un grupo y son los trabajadores, las personas que están bajo un empleo, que son asalariados, no tienen que facturar electrónicamente para que la empresa les pague. Bien, entonces uno como asalariado no tiene que facturar electrónicamente, por ejemplo. Bien, sin embargo, si uno, a pesar de ser asalariado, tiene adicionalmente otra actividad económica porque tiene un local o sí, un establecimiento de comercio, entonces por ese establecimiento de comercio sí ya estoy obligado a facturar. Bien, entonces mucho cuidado por favor con eso y ya no sigamos pensando o diciendo que por un volumen de transacciones o por yo tener POS o por cualquier cosa yo no estoy obligado a facturar. Resulta que sí, pero ya vamos a ver más adelante qué connotaciones tiene tener específicamente la facturación POS. Bien, no quiere decir que no van a facturar, mucho cuidado. Tiene otro tipo de tratamiento que es diferente. El grupo cuarto y el grupo quinto pues también son relativamente conocidos porque son los sujetos que optan de manera voluntaria por expedir factura electrónica, es decir, que yo puedo levantar la mano y ser un voluntario para generar factura electrónica. Y por último, los contribuyentes que se inscribieron en el nuevo régimen simple de tributación que nació con la ley de financiamiento. Bien, este nuevo régimen simple también está obligado a facturar electrónicamente y por favor tampoco nos dejemos llevar por comentarios malsanos de lo que fue la caída, vamos a decirlo así, de la ley de financiamiento. Todos sabemos que, bueno, hubo un evento con la ley de financiamiento, al parecer ya no tiene validez, pero mucho cuidado porque hasta el 31 de diciembre sigue estando completamente vigente la ley de financiamiento y este grupo de régimen simple tiene que empezar a facturar máximo el 18 de noviembre de acuerdo a los últimos cambios. Entonces, si alguno de ustedes o incluso conocidos se pasaron a ese nuevo régimen simple de tributación, lo que sucedió recientemente con la ley de financiamiento no los exime de facturar electrónicamente. Entonces, por favor, súper atentos a esa parte en particular. Bien. Ya sabemos quiénes tienen que facturar electrónicamente. Ahora fácilmente ubiquemos cuándo me toca empezar a facturar electrónicamente. Para eso nos remitimos nuevamente a la resolución 20, la misma que venimos conversando, pero al artículo tercero. En ese artículo tercero hay dos calendarios. El primer calendario es el que ven en pantalla, en donde se ven unos códigos, que son relacionados con la actividad económica principal. Primer punto importante, son los dos primeros dígitos, ¿bien? No son los dos últimos. Mucho cuidado, por favor. Son los dos primeros dígitos de mi actividad económica principal que tengo en el RUT. No importa si usted tiene 3 actividades, 4 actividades. Es la principal, ¿bien? Cuando hablo de la principal es porque en el RUT dice claramente actividad principal, ¿bien? Entonces, busco esa actividad, busco esos 4 dígitos, tomo los 2 primeros o los 3 primeros en algunos casos y los busco acá en este calendario. Hablemos de la actividad económica 4720. 4720, si todos me están siguiendo, debo tomar entonces los 3 primeros dígitos porque la 4720 es del grupo en donde tengo que tomar los 3 primeros y está en el grupo número 11.
Si todos me siguen allí en el grupo número 11, ven que está el número 472. Entonces, si yo estoy buscando la actividad 4720, tengo el 472 y dense cuenta que tengo dos fechas. La primera fecha, que dice 1 de marzo del 2020, es la fecha en la que debo registrarme. En teoría, yo para esa fecha ya debo tener completamente seleccionado a través de quién voy a generar factura electrónica. Si a través de la DIAN, si a través de un desarrollo propio que ustedes hagan o a través de un proveedor tecnológico, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La segunda fecha, que dice 2 de junio del 2020, es la fecha en que yo tengo que empezar a facturar electrónicamente ya en firme. Sin embargo, estas dos fechas tuvieron un cambio con la resolución 30. Bien, primer cambio. Esa fecha de registro que me dice allí 1 de marzo del 2020 ya no existe. Es decir, yo me puedo registrar antes del 1 de marzo, me puedo registrar el mismo día 1 de marzo del 2020 o incluso me puedo registrar un día antes de empezar a facturar. Ya no importa como tal qué día me registre. Bien, eso fue uno de los primeros cambios que tuvo la resolución 30. Y adicionalmente, a la fecha de inicio, que para ese grupo número 11 es 2 de junio del 2020, la resolución 30 también le adiciona 2 meses más. Bien, entonces si estaba para el 2 de junio, más 2 meses, estamos hablando que ese cliente con esa actividad económica puede empezar fácilmente el 2 de agosto del 2020 y no pasa absolutamente nada. No hay que emitirle ningún tipo de comunicado a la DIAN y no hay que solicitarle absolutamente nada a la DIAN. Ya ustedes cuentan con esos 2 meses. Bien. Ya vamos a ver más adelante incluso por qué de repente no va a ser tan recomendable esperarse hasta esa fecha, porque es muy posible que exista algún tipo de pérdida de clientes si yo me espero hasta esa fecha. Más adelante le doy la razón. Bien, entonces la idea acá es que aprendan a ubicar qué día les toca empezar y cuántos meses adicionales tengo yo una vez conocida mi fecha. Bien, ya saben que son 2 meses. Ahora, hablemos del segundo calendario. El segundo calendario de esa misma resolución y mismo artículo no se refiere a la actividad económica principal que yo tengo en el RUT. Se refiere más bien a otro tipo de criterios que nada tienen que ver con la actividad económica. Mucho cuidado. Primero, el primer grupo, los que se pasaron al nuevo régimen simple de tributación. En teoría, ellos tenían que empezar el 31 de agosto del 2019. En efecto, así fue. El 31 de agosto tuvimos allí pues un incremento en la cantidad de clientes que empezaron a facturar porque teníamos un número importante de régimen simple que tenían que empezar. Sin embargo, unos días después, en septiembre, salió la resolución 58. Esa resolución 58 le dio a ese régimen simple en específico y solo a ese régimen simple hasta el 18 de noviembre para empezar a facturar electrónicamente. Bien, entonces ya sabemos que ese régimen simple tiene hasta el 18 de noviembre para empezar a facturar, como les había comentado. El segundo grupo, yo creo que es el más importante de este segundo calendario, porque habla de aquellos sujetos que ya vienen facturando electrónicamente con el modelo viejo, con el modelo antiguo de factura electrónica, el que les expliqué hace un rato que era validación posterior. Todos los que están facturando con ese modelo, más todos los que tienen el RUT actualizado con la responsabilidad 37 y 38 y que no han empezado a facturar, ambos tienen que empezar a facturar a partir del 2 de septiembre del 2019 o tenían que empezar a facturar a partir del 2 de septiembre del 2019. Sin embargo, ese grupo tiene 2 meses adicionales, por lo que daría 2 de noviembre del 2019. Entonces, este grupo de todos los que están facturando ya electrónicamente, más los que tienen el RUT actualizado, que no empezaron a facturar, tienen hasta el 2 de noviembre para facturar electrónicamente con el nuevo modelo. Mejor dicho, para cambiarse de modelo, del modelo viejo al modelo nuevo. Bien. Hay otro cambio respecto a ese grupo, y se los explico de una vez para no enredarnos, y es una nueva resolución que salió hace 15 días.
es la resolución 64, ¿bien? Allí se habla de los nuevos plazos que tuvo la factura electrónica, pero quiero ser muy claro en este punto, ¿bien? Primero, en el primer párrafo, ustedes ven que para los grupos 1, 2, 3 y 4 del calendario 1 se dan 3 meses adicionales, pero son 3 meses adicionales contemplando los 2 meses que ya había dado la resolución 30, porque ahí dice, podrán contar con 3 meses adicionales a partir de la fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta. Si nos regresamos y vemos el grupo 1, 2, 3 y 4, la fecha máxima es la que está al lado derecho, la que está encerrada en el rectángulo rojo. Entonces, a ese 1 de agosto, 1 de septiembre, 1 de octubre y 1 de noviembre, se le dieron 3 meses adicionales, ya contemplando los 2 meses que tenían por la resolución 30. Entonces, por favor, mucha atención. No es que ahora tienen 5 meses, porque muy normalmente la gente va a decir, bueno, 2 meses de la resolución 30 más 3 meses de la resolución 64 son 5 meses, me salvé. No, señor. Son 3 meses ya contando esos 2 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente le dieron un solo mes. Bien. En esa misma condición se encuentra este grupo número 2 que les estoy comentando en este momento. Aquellas personas que vienen facturando electrónicamente y los que tienen el RUT actualizado con la 37 y la 38, hablando de responsabilidad, entonces también tienen 3 meses ahora. ¿Qué quiere decir? Que quedaron para el 2 de diciembre del 2019. Bien, esos son los aspectos más relevantes, vamos a decir, de esta nueva resolución y de esos nuevos aplazamientos que ya muchos están comentando. Entonces, fíjense realmente, señores, que fueron modificados. El grupo 1, 2, 3, 4 del calendario que vemos acá en pantalla y solamente el grupo número 2 de este segundo calendario. El resto de grupos queda exactamente igual como lo dejó la resolución 30, con la fecha máxima de inicio más 2 meses adicionales. Bien, entonces por favor, mucha atención con esta parte, que es la fecha que ya indica cuándo deben empezar a facturar electrónicamente y los plazos correspondientes depende del grupo. Bien, entonces nada más al grupo 1, 2, 3 y 4 le dieron un mes más y al grupo 2 del calendario 2 también le dieron un mes más. Bien, aclarado esto, continuamos ya con las opciones que se tienen para facturar electrónicamente. Primero está la solución gratuita de la DIAN, como todos la conocen, pero realmente hay que decirlo muy claro, no es una solución completamente gratuita. Bien, de hecho, la DIAN en este momento está solicitando que para poder utilizar esa aplicación gratuita, entre comillas, de la DIAN, deben tener su propio certificado digital. Si ustedes deben comprar su propio certificado digital, entonces ya tienen que hacer un gasto, por lo que realmente no es completamente gratuita. Bien, un certificado digital está entre los 300,000 pesos al año y los 700, 800,000 pesos al año. Bien, todo depende con la entidad que usted averigüe. Y si ya se van a 2 años, el más económico está como en 550,000 y pasa del millón algunos casos. ¿Ok? Segundo punto importante de esa solución gratuita, entre comillas, de la DIAN, no tiene ningún tipo de almacenamiento. Si usted genera una factura electrónica por la DIAN porque el portal estaba de buenas, todo lo de la DIAN estaba de buenas ese día, entonces perfecto, usted generó la factura electrónica. Pero si no guardó esa información, la perdió. ¿Ok? Si por algún motivo se le borra, se le extravía, se le pierde, lo que sea, no hay forma de recuperar esa información, no hay forma de volver a tener en sus manos esa factura electrónica. Bien. Adicionalmente, la DIAN no tiene ningún tipo de soporte, no permite implementar software o conectarse a través de un software con una integración para integrar mi sistema, nada, ¿ok? Es una solución extremadamente básica, tanto así que ni siquiera almacena las facturas electrónicas. Entonces, por favor, mucho cuidado con ese tipo de soluciones. La opción número 2, a través de un desarrollo de software propio. Se puede hacer un desarrollo propio, sería cuestión de que usted tome los ingenieros de su empresa, de su
local, lo que sea, o contrate a algún ingeniero que le haga todos los desarrollos directamente con la DIAN. Pero mucho cuidado, lo complejo en este sentido no es hacer ese desarrollo, lo complejo es mantener ese desarrollo. Es decir, este es un proceso de constante cambio. Entonces, si la DIAN el día de mañana vuelve y cambia, quita campos, crea campos nuevos y así sucesivamente, entonces son ingenieros y personas allí, un equipo multidisciplinario que usted va a tener que tener al 100% del tiempo pendiente de los cambios de la DIAN para que se lo apliquen a ese desarrollo que le hicieron para que pueda seguir facturando. Recordemos que cambio que hace la DIAN es un cambio obligatorio que hay que hacer. En el mejor de los casos, la DIAN dará 2 meses, 3 meses para hacer esos cambios. En muchas veces, la DIAN dirá, señores, hay que hacer este cambio, tienen 2 semanas o tienen 1 semana. ¿Ok? Entonces, eso es lo más importante de tener un desarrollo propio porque usted mismo lo tiene que administrar y actualizar de acuerdo a la nueva norma. ¿Bien? La tercera opción que tienen es hacerlo a través de un proveedor tecnológico. Yo represento un proveedor tecnológico y sin embargo les digo mucho cuidado también con lo que están ofreciendo esos proveedores tecnológicos porque entonces empiezan a cobrar absolutamente todo. Le cobran por actualización, le cobran por esto, le cobran por lo otro, por lo que sea, entonces también le están cobrando. Y adicionalmente no le dan ningún tipo de garantía que les van a soportar esa información o incluso que les van a soportar la generación de factura electrónica en un largo periodo de tiempo, ¿bien? Porque son empresas que apenas están naciendo en Colombia, adquieren los clientes suman los clientes que van a sumar en este periodo y en la vuelta de 2 años, 3 años no pudieron resistir y se van del país o cierran sus puertas y ustedes quedan en el aire. Entonces, por favor, mucho cuidado con la trayectoria de estos proveedores tecnológicos, con la experiencia, con la efectividad que tienen ante la DIAN, porque un error del proveedor tecnológico se traduce automáticamente en una sanción directamente al contribuyente. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? Ustedes como contribuyentes pueden ser sancionados por un error que tuvo el proveedor tecnológico y el proveedor tecnológico también va a ser sancionado, pero usted no se salva de la multa. ¿Bien? Entonces, por favor, vuelvo y repito, mucho cuidado con los proveedores tecnológicos. ¿Qué ventajas tiene tener un proveedor tecnológico? Pues, básicamente, todas las que no tienen las dos opciones anteriores. Van a tener un almacenamiento. De hecho, nosotros ofrecemos un almacenamiento de 6 años de toda la documentación, de todos los documentos emitidos durante 6 años completamente en línea. No hacemos cobros por actualizaciones, no tenemos cobros adicionales por soporte, ni mucho menos. Realmente lo que tenemos es un solo pago al año, es un pago anual que nosotros realizamos, o perdón, un cobro anual que nosotros realizamos y ya tienen el servicio. Eso es así de nuestro lado. Evidentemente eso incluye todas las actualizaciones de la DIAN, así que por ese lado ustedes tranquilos que todo lo que se actualice es nuestra responsabilidad realizar las actualizaciones. Bien, evidentemente ya después le trasladamos parte del trabajo a ICG para que también haga ajustes en el sistema si es del caso y ustedes sigan facturando. Así que para ustedes es completamente transparente lo que cambie con la DIAN. Bien, básicamente esa es la importancia del proveedor tecnológico y la facilidad. Adicionalmente está este punto súper importante. Les explico rápidamente lo que tiene que ver con la interoperabilidad. Ahí hablamos ya de que entre la empresa A y una empresa B, para poner un ejemplo, puedan conocer perfectamente y entender perfectamente ese XML que se está mandando. Gracias a este término, interoperabilidad, podemos decir que independientemente del proveedor tecnológico que usted contrate, estamos hablando del mismo XML, por lo que cualquier persona puede entender que es el mismo XML e incluso la DIAN, porque justamente para eso la DIAN estandarizó los campos que tienen que estar allí, para que justamente cualquier empresa en Colombia utilice la misma estructura del XML. Ahora, hay campos adicionales que no solicita la DIAN, sencillamente porque no le importa, pero sí le interesa a ustedes como empresa. Bien, por poner un ejemplo, al sector de calzados le interesa que en la factura vaya la talla del zapato, el color del zapato, el modelo del zapato y el color de los cordones. Bien, a una empresa de lácteos le interesará la fecha de expedición del producto, la fecha de vencimiento, los litros, el tipo de producto, si es yogur, si es leche,
si es queso, lo que sea, ¿bien? Y así sucesivamente, cada sector, cada tipo de empresas tendrá sus campos particulares que no le importa a la DIAN, pero sí le importa a ellos dentro de su modelo de negocio. Esos campos adicionales también se pueden estandarizar para que entre la empresa A y la empresa B siga existiendo esta interoperabilidad entre el XML. Bien, entonces, ¿de qué manera lo hacen? Ustedes pueden solicitar, bueno, señores, mira, dentro de mi factura electrónica yo quiero particularmente el campo talla del calzado. Ah, bueno, perfecto. Le tienen que exigir a su proveedor tecnológico que llame ese campo talla del calzado como lo está estandarizando la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico estandarizó o está estandarizando todos los campos adicionales que necesita cualquier tipo de sector para uno simplemente meterse allí en ese listado de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, tomar ese campo y prácticamente copiar y pegar en el XML. Bien, eso lo tiene que hacer el proveedor tecnológico. Si el proveedor tecnológico no está suscrito a la Cámara de Comercio Electrónico y no participa en todo este modelo de interoperabilidad, entonces usted no se lo va a poder pedir al proveedor tecnológico y se puede dar el caso de que la persona que se lo estaba exigiendo le diga, oye, no, mira, me voy a buscar otro proveedor porque usted no me está cumpliendo con las reglas de la factura electrónica. Yo le estoy pidiendo allí que me coloque la talla del zapato y no me la está poniendo. Entonces no le compro más zapatos. ¿Bien? Entonces, esto no lo dicen generalmente los proveedores tecnológicos. Es muy importante que tenga participación dentro de este tema de interoperabilidad y con la Cámara. Nosotros pertenecemos a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico para mayor tranquilidad y de hecho tenemos ya muchos campos interoperables ya estandarizados para nuestros clientes. Adicionalmente está la importancia del certificado digital. Por favor también atentos a este punto, porque todavía hay proveedores tecnológicos ofreciendo que ellos le prestan su certificado digital. Eso ya no es válido. Antes sí, en el modelo anterior de validación posterior, yo como proveedor le podía prestar mi certificado a mi cliente. Ya no. Eso cambió en la resolución 30, en los requisitos de la factura electrónica que está en el artículo 2, numeral 14. Y fíjense en la parte de abajo que dice, incluir firma digital o electrónica del facturador electrónico. ¿Quién es el facturador electrónico? Ustedes, señores. Entonces, por favor, no permitan firmar una factura electrónica sin un certificado electrónico que no sea de ustedes, o perdón, sin un certificado digital que no sea de ustedes. Bien, atentos con eso. Nosotros ya desde hace 2 años aproximadamente le sacamos certificados digitales personalizados a todos nuestros clientes. Otro punto importante, lo que es el certificado ISO 27001. Hay muchos proveedores tecnológicos que no tienen actualmente el certificado ISO 27001. La DIAN le da 2 años para que saquen el certificado. Si en 2 años no lo sacan, entonces ese proveedor tecnológico le quitan la autorización. ¿Bien? Y la DIAN al quitarle la autorización a un proveedor tecnológico quiere decir que no van a poder seguir facturando. Entonces quedan prácticamente en el aire. Revisen por favor y en la medida de lo posible solicítenle a ese proveedor tecnológico que les muestre el certificado ISO 27001 para que ustedes vayan sobre seguros. Bien, entonces por favor, atento con todo lo que tiene que ver con los proveedores tecnológicos. Hablemos ahora sí de lo que tiene que ver específicamente con los documentos tipo POS. Bien, lo primero, el documento POS sigue existiendo. Lo van a seguir utilizando. El hecho de que usted tenga que facturar electrónicamente no quiere decir que tiene que facturar electrónicamente absolutamente todo. Bien, el documento POS sigue existiendo incluso en el proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda como un documento equivalente válido a la factura electrónica. ¿Qué quiere decir eso? Que van a coexistir la factura electrónica y estos 13 documentos equivalentes que ustedes ven en pantalla. Los dos van a servir, los dos van a existir y ustedes como empresa, empresario o persona pues con comercio, lo que sea, pueden utilizar los dos documentos, tanto una factura electrónica como un documento equivalente y los dos al mismo tiempo incluso. Bien, ahora, ¿qué es lo importante resaltar?
que hay en la ley de financiamiento un extracto, un parágrafo que habla lo siguiente. Dice, los documentos equivalentes generados por máquinas registradoras con sistemas POS no otorgan derecho a impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, ni a costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios para el adquiriente. ¿Qué quiere decir? Que ese documento POS en algún momento, todavía no, va a perder todo el crédito fiscal que hoy día otorga o todo el beneficio fiscal que hoy día otorga. Es decir, no voy a poder hacer deducciones si le muestro a la DIAN una tirilla del POS. Digo esto con mucha precaución, porque esto todavía no ha sido 100% reglamentado. ¿Bien? Esto todavía que están viendo en pantalla y que les acabo de explicar, no existe todavía. Yo puedo descontar a estas alturas un impuesto o un gasto deducible con un ticket generado por un sistema POS. Pero estamos a nada de que esto ya sea una realidad. Bien, entonces por favor mucho cuidado, hay que irse preparando porque al POS como beneficio fiscal le queda muy poco tiempo y la solución va a ser factura electrónica en este sentido y muy sencillo para que lo entiendan o para darme a entender. Ustedes que utilizan generalmente mucha documentación de este tipo, que es la POS, van a tener desde ICG, desde el front, la posibilidad de generar los dos tipos de documentos, tanto factura electrónica como facturación POS. ¿Qué va a determinar que van a emitir un documento u otro? La necesidad del cliente. Si al cliente no le interesa declarar renta, no hace deducciones de impuestos ni nada de eso, le entrego la tirilla POS. Y si el cliente me pide la factura para efectos fiscales, descontables y demás, entonces le entrego factura electrónica. Así de sencillo. Pero la idea es que tengan ambos tipos de resoluciones de factura. Sigan con su facturación POS para el 100% de los clientes que no quieren declarar o que no declaran y tengan también una resolución de factura electrónica para aquellos clientes que necesiten la factura electrónica. Entonces, quien le va a decir a ustedes lo de la factura electrónica o que necesita factura electrónica es directamente el cliente. Bien, aclarado este punto, vamos a uno de los más importantes y para finalizar. Señores, a partir del 1 de enero del 2020 se requerirá factura electrónica para la procedencia de impuestos descontables y costos o gastos deducibles de conformidad con la siguiente tabla. Y dice allí, para el año 2020, el porcentaje máximo que podrá soportarse sin factura electrónica es el 30%. Bien, para el 2021 el 20% y para el 2022 el 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que de todas las compras que yo haga a partir del 1 de enero del 2020 y ya viéndose ustedes como compradores, es decir, receptores de factura electrónica, no como emisores u obligados a facturar, entonces deben tener en cuenta que para recibir ustedes factura electrónica debe ser más o menos en esta proporción. 70% de las compras que ustedes hagan deben ser facturadas en factura electrónica y el otro 30% lo pueden soportar sin factura electrónica. Es decir, ese otro 30% pueden ser facturas en papel o talonario, facturas en computador o documento equivalente, que no sea el POS. ¿Bien? Entonces, el resto de los documentos tienen que ser factura electrónica. Aquí el mayor inconveniente no es para ustedes directamente. O bueno, sí es para ustedes, pero no en el sentido de que tienen que emitir factura electrónica. Aquí el problema lo tienen ustedes a sus espaldas. Es decir, los proveedores de ustedes. Porque si ustedes le siguen aceptando a sus proveedores cuentas de cobro, facturas en papel, documentos equivalentes, etcétera, la DIAN le va a decir, no señor. De todas estas facturas que usted me trajo acá, de todos estos documentos que usted me trajo para soportar sus descuentos o deducciones, le voy a recibir nada más el 30% de esta documentación. El resto no se va a poder deducir, queda como utilidad y aumenta automáticamente el valor a pagar en la declaración de renta. Si usted quiere garantizar que se le deduzca todo
y que se le descuenten los impuestos e incluso que se le regresen impuestos, el documento que la DIAN va a solicitar va a ser la factura electrónica. Mucho cuidado con este tema, muchísimo cuidado por favor con este tema, porque muy pocos lo saben. Y señores, esto es una realidad que empieza en menos de 3 meses. Bien, entonces atención con eso por favor. Para finalizar, les muestro un poco de algunos clientes que tenemos en este momento. Obviamente ahí están los clientes, pues vamos a decirlo así, más representativos para nosotros, de mayor renombre, que no necesariamente significa que sean los que más transacciones generan, ¿bien? Pero se dan algunos casos, ¿bien? Entonces, allí están algunos de los clientes que han confiado, pues, como tal en nuestro servicio. De hecho, muchos de estos clientes también pertenecen al equipo de ICG. Ahí les coloco otras diapositivas para que vean por encima, pues, de qué magnitud de clientes estamos hablando. Y pues, como todo, muchísimas gracias por haber asistido. Vamos a hacer la parte de la ronda de preguntas para responder acá en vivo algunas preguntas. Recuerden, por favor, el correo que les comentó Manuel al principio. Listo, perfecto, Argenis. Muchas gracias y creo que ha sido una sesión bastante nutrida. Se han resuelto muchas preguntas. Igual la idea es que ustedes también puedan, mediante el correo, enviar sus inquietudes con esos temas legales, funcionales, que vamos a estar obviamente resolviendo en este momento. Voy a revisar el correo en este momento. Recuerden que la cuenta es aprendiendocon.icg@icg.com.co para que vayamos ahí de una vez resolviendo ya algunas inquietudes. Muy bien, vamos ya con algunas de ellas. Me han llegado ya varias preguntas. La primera pregunta que nos indican: he escuchado que dentro de la implementación de factura electrónica es necesario diligenciar la zona postal de los clientes. Esta zona postal es el mismo código postal que se utiliza para las ciudades. ¿Dónde se puede obtener el código zona postal? Correcto. Este código postal o código de zona postal se puede averiguar en la página web de código-postal.com.co. Creo que es algo así. No tengo la página ahorita exactamente, pero en internet uno puede colocar código postal y coloca la zona donde vive de repente. Entonces allí inmediatamente les arroja una página web en donde pueden colocar la ciudad, la dirección y le dan enter. Automáticamente allí se visualiza el código postal de su zona. ¿Okay? Porque no es por ciudad, es como por sector, por barrio, algo así. Si están viendo en pantalla, esta página web es la que les hablo. Es visor.códigopostal.gov.co. Aquí colocan la ciudad, colocan la calle y automáticamente eso les arroja el código postal o la zona postal de su barrio, de su zona. ¿Bien? Ok, perfecto. Vamos entonces a mirar más preguntas. Nos hablan también por acá una pregunta interesante y es: la DIAN habla de fecha máxima de registro en el servicio informático de factura. Para esa fecha, ¿qué debemos tener como empresa? El operador de facturación es solo el registro ante la DIAN y también como la actualización que se debe hacer hacia el RUT para la factura electrónica. Correcto. Cuando se habla de fecha máxima que vimos en la resolución 20, recuerden que eso como tal ya no existe, ¿bien? Ya no hay fecha máxima de registro. Usted si puede, si quiere, se puede registrar hasta un día antes de empezar. Obviamente no lo recomendamos porque hay que hacer ciertas pruebas, ciertas implementaciones, hay que hacer varias cosas allí que no se hacen de un día para otro. Entonces, nuestra recomendación es que lo hagan con tiempo, pero ya no hay una fecha de registro como tal. Y realmente en este momento no hay que hacer como una actualización del RUT. Digamos que eso lo va a hacer la DIAN de oficio una vez que usted esté listo para facturar electrónicamente. En este momento lo importante es que usted tenga su RUT actualizado con toda la información nueva que tenga.
los correos que está utilizando, si cambió de dirección, si cambió de actividad económica, si tiene una nueva responsabilidad, actualizarlo desde su punto de vista o desde su necesidad, lo que usted necesita, para que la DIAN le pueda actualizar después de oficio con factura electrónica en el momento que llegue. ¿Bien? Ok, por aquí nos hacen otra pregunta interesante y creo que es una pregunta muy común. ¿Cuál es el tiempo de respuesta de la DIAN para validar el XML? ¿Puede retrasarse e implicaría dejar esperando al cliente a que se le entregue la factura? Correcto. Uno de los grandes retos de este nuevo proceso de validación previa es justamente el tiempo de respuesta que va a tener la DIAN. Porque como vengo explicando, se envía la factura primero a la DIAN y cuando la DIAN dé respuesta es que se le entrega la factura al cliente. Evidentemente ese tiempo siempre se ha prometido de que va a ser menos de 5 segundos, ¿bien? Sin embargo, si la DIAN en algún momento entra en algún tema de intermitencia o que no puede como validar la factura allí al momento, entonces ya podemos recurrir, si vemos mucha demora en la respuesta de la DIAN, a generar incluso una factura de contingencia para poder solventar la situación, poderle entregar la factura al cliente y que se vaya con su factura. Si el cliente en ese caso puede esperar un poquito a que se genere la factura, perfecto, lo puede hacer. O incluso se le puede decir al cliente tranquilamente, oiga, le genero la factura más o menos en 1 hora, bien, que él se vaya de repente, entre comillas, sin su factura original, pero que tenga la plena seguridad que en media hora, 15 minutos, 1 hora, le va a llegar a su correo la factura electrónica. Eso también se puede manejar. Muy bien, pregunta nuevamente, aclarar nuevamente sobre los que actualmente están facturando con validación posterior. Si eso tiene algún plazo para pasar al modelo de facturación previo. Correcto. Todos los que están facturando con validación posterior deben hacer el cambio a validación previa máximo 2 de diciembre del 2019. Esa es la fecha límite contemplando ya los aplazamientos y todo. Preguntas, aquí bueno, está de pronto muy parecida a una de las anteriores. ¿Qué pasa en caso de que se presenten fallas y no se pueda transmitir la información? El pago de anualidad directamente a la casa de factory y contratos de confidencialidad para el tema de franquicias. Correcto. En caso de fallas, se recurre a lo que es la facturación de contingencia. Esa facturación de contingencia es en talonario, en físico, se genera la factura en físico talonario, se le entrega al cliente en físico y luego esa factura de talonario de contingencia se la tengo que transmitir a la DIAN una vez se terminen las fallas y se la transmito a la DIAN en XML utilizando el consecutivo de esa propia resolución de contingencia, no el consecutivo de mi facturación normal. Bien. Segundo, el pago de la anualidad del servicio como tal, de las transacciones, de la factura electrónica, es con de Factory HK efectivamente. Sin embargo, con ICG hay un costo inicial, por decirlo así, de lo que es la implementación, la actualización de ese software y que lo pueden revisar con su asesor comercial. ¿Bien? Y tercero, sí hay contrato de confidencialidad, obviamente, para el tema de franquicias sin ningún tipo de problema. ¿Bien? Ok. La contingencia, justamente hay una pregunta pues de cómo se va a manejar la contingencia de la facturación electrónica y justamente se las acabo de explicar con ese documento talonario. Ok, también nos hablan por acá, nos hablaron del pronto al final para que la factura post no sirva de la deducción de impuestos. Me gustaría saber si tiene fecha o se escucha alguna fecha. Correcto. Es como les había comentado, sí es muy factible que el post ya no tenga valor para deducir impuestos. Sin embargo, no hay una fecha determinada. Nos vienen amenazando con eso de hace algún tiempo con la salida de lo que va a ser el nuevo decreto del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, ya tenemos 3 meses esperando esa firma y al día de hoy no ha sido firmado. Pero nada quita que pueda ser por ahí dentro de unos 15 días, 20 días. Ok, por ahora no han llegado más preguntas. Creo que el tema ha quedado bastante claro.
Y es importante igual citar de que si ustedes dentro de su grupo de trabajo desarrollan otro tipo de inquietudes o quieren ya obviamente empezar el proyecto ya estructurado de manera formal, pueden directamente contactar a asesor comercial o inclusive directamente al Silvia Rincón, gerente de servicio proactivo, quien tiene ya en el radar todos los aspectos funcionales, comerciales, para asesorarlos obviamente en este tema. Y lo más importante es no dejar todo para el final. Nosotros inclusive ya con algunos clientes ya tenemos unos pilotos que nos ha ido muy bien hasta el momento con el tema de validación previa. Inclusive cuando estaba el modelo de validación posterior, se hicieron trabajos con anterioridad con algunos clientes, lo que permitió que al momento de arrancar en firme hubiera menos traumatismos. Entonces es importante no esperar un día antes para hacer todo. Es importante estar preparados tanto en la parte legal, en la parte contractual, en tener muy claro ese paquete de transacciones con Factory, en revisar que estemos con la versión actualizada para hacer la respectiva implementación, de contar con las horas de implementación. Es decir, hay varios puntos a tener en cuenta que no se pueden dejar todos para el final, que es de los puntos más importantes. No sé, por aquí una última pregunta. ¿Resolución de facturación de contingencia o la misma resolución de factura electrónica? Ok, en este punto se los voy a aclarar de la siguiente manera. Ustedes, por ser del tipo de empresa que utiliza la facturación POS, son de los pocos que van a tener en este momento 3 tipos diferentes de resoluciones de facturación. Resolución número 1, la de facturación POS, la que han tenido siempre para esa factura de tirilla. Bien, sigue existiendo, mucho cuidado. Resolución número 2, la de factura electrónica, para aquellas empresas o personas que necesiten hacer declaración de renta y que como soporte necesitan es la factura electrónica. Y la tercera resolución que van a tener ahorita en sus manos va a ser la resolución de facturación por contingencia. Y ese es el talonario que van a tener completamente aparte. Entonces, si genera una factura de contingencia, entonces esa debe tener su propio consecutivo y la voy a transmitir a la DIAN con ese consecutivo propio de su resolución de contingencia. Bien, y no utilizo la de factura electrónica, que es la normal. Entonces, al tener 3 tipos de resoluciones, voy a tener 3 tipos de consecutivos y le voy a trasladar a la DIAN, de acuerdo al tipo de documento, si es factura electrónica o factura por contingencia, el consecutivo correspondiente. Ok, perfecto. Bueno, ya que no hay más preguntas, les agradecemos a todos su participación. Recuerden nuevamente que cualquier inquietud o tema que quieran ya profundizar o arrancar en firme, pueden contactar directamente a Silvia Rincón y ya les va a canalizar directamente sus temas con Factory y sus temas a nivel interno con temas de implementación o de servicios para que arranquen en firme de manera organizada y pronta su proyecto de factura electrónica en sus empresas. Les agradecemos a todos su masiva asistencia. Argenis, muchas gracias por estar aquí con nosotros en estos temas y ya nos veremos entonces en próximas ocasiones con más temas de interés para todos. Muchísimas gracias, Manuel. Feliz día a todos. Bueno, feliz día, muchas gracias a todos.